Vamos a analizar un día más con los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Covadonga Torres, profesora de Derecho y doctora en Inteligencia Artificial en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Covadonga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Una semana, pues un lunes negro tuvimos y una semana de locos que representa también todo este año, ¿no? Con Donald Trump. Estaba viendo también ahora mismo los mensajes. Bueno, decir aliados europeos es decir mucho. Yo creo que hay que reconocer una cosa, Donald Trump, es que ha sido sincero. No se ha escondido. Yo creo que respecto a otros presidentes, él ha ido de cara, ha dicho, mira, no sois mis aliados, sois mis subordinados, pero creo que estamos viendo, hay un despertar también en Europa. Esperemos que haya un despertar generalizado, pero los últimos mensajes con Macron no son muy esperanzadores. Estoy contemplando aquí que un poco más le invitan a cena romántica a Donald Trump para que un poco se piense la situación. Yo creo que estamos en una enfermedad mental colectiva que se llama decadencia de Occidente, porque no tiene otro nombre, decadencia de Occidente respecto a Estados Unidos, bueno, y también el Reino Unido, porque yo creo que siempre el bloque anglosajón están siempre juntos. Bueno, pues un Macron que hoy hablaba incluso de abrirse a China o a Rusia, un mensaje bueno, que es importante dentro de la Unión Europea y que vamos a analizar también con José Miguel Villarroya, historiador. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio, un placer. Tenemos también a Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Hola, bien hallado, como siempre. Encantados de teneros a los tres por aquí. Muchas gracias además por estar en un día tan especial como este, haciendo balance del primer año de Trump, pero un día más nos arrasa la actualidad. Santiago, si te parece, empezamos analizando bueno, pues estos mensajes, ¿no? Veíamos a Macron y a Rutte una vez más humillados. Decía Covadonga que solo le falta invitarle a una cena romántica. Macron ya lleva las gafas, así que ya, bueno, pues ya tiene parte hecha, ¿no? ¿Cómo ves, Santiago, esta nueva humillación? Bueno, Trump está subido a nivel personal, la verdad que eso creo que hay que admitirlo, y está subido porque ha ganado el premio Nobel por entrega de su premio de María Corina Machado. Esto es como si de repente Marruecos ahora ganara la Copa de África simplemente porque la FIFA se la arrebata a Senegal y se la diera a Mohamed VI. Es decir, aquí tenemos gente que no gana sobre el terreno las cosas, sino que la gana pues a través de papeleo, diplomacia y trapicheos, ¿no? Yo creo que más allá de ese tipo de cotilleos, porque en el fondo este tipo de humillaciones no son más que eso, cotilleos, lo que importa es la realidad política efectiva. Y la realidad política efectiva que vivimos en este año 2026 ya no es una realidad política efectiva que diste mucho de la que ha ocurrido con otras administraciones gobernando Washington. Es decir, da exactamente igual si gobierna Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama, George Bush II, Bill Clinton, George Bush I, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, Lyndon Johnson, John Fitzgerald Kennedy, Harry S. Truman, Dwight Eisenhower, y no me voy más atrás porque no es el plan. Da igual quién gobierne porque al final siempre Europa, que es el patio trasero hasta ahora rico de Estados Unidos, va a estar siempre subordinada a los intereses de Estados Unidos, porque si la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, existen, es decir, si existe en la Unión Europea una economía social de mercado con un tenue, cada vez menor, estado del bienestar y un desarrollo económico más o menos aceptable para la inmensa mayoría de la población, es porque Estados Unidos así lo dispuso. Y lo único que hace Trump es recordarle a los europeos, y en esto sí estoy con Covadonga, en esto Trump es honesto, brutalmente honesto, desagradablemente honesto. Les está diciendo, no olvidéis que si sois algo es gracias a nosotros, es decir, gracias a los Estados Unidos de Norteamérica. Y no entiendo tampoco por qué la gente se sorprende. Es decir, yo no veo aquí una decadencia de Occidente, como dice Covadonga, entre otras cosas porque yo siempre lo he dicho, Occidente, comunidad cultural civilizatoria, no existe. Eso es un invento del protestantismo que luego adoptaron los anglosajones para instaurar una suerte de esfera de influencia geopolítica donde ellos mandaban sobre lo que creían que era su patio trasero rico, the West, es decir, the Western Civilization, que no es más que una forma cutre salchichera de mezclar Grecia, Roma y cristianismo, pero siempre bajo la tutela del complejo militar industrial y de la clase dominante de Washington, de Estados Unidos. Pero Occidente como civilización no ha existido. De hecho, Huntington siempre quita a Iberoamérica de Occidente porque considera que es otra cosa. Debe ser porque son mestizos, y si a los españoles no nos quitas porque estamos dentro de la OTAN. Entonces, lo que vemos aquí más bien no es una decadencia, sino simplemente una forma unas malas formas de demostrar lo que ha ocurrido siempre desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
y lo que ha ocurrido siempre desde el final de la Segunda Guerra Mundial es que si Europa continental y también las Islas Británicas han gozado de paz, de bienestar y al mismo tiempo de una cierta estabilidad económica y sociológica, es gracias a la instauración de un orden imperial que es el orden de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese orden imperial, esa paz, es la paz del vencedor en la Segunda Guerra Mundial, que tenía otro vencedor en esa Segunda Guerra Mundial, que era la Unión Soviética, que se convirtió en un enemigo a batir en la Primera Guerra Fría. Cuando la Primera Guerra Fría acaba porque el bando ganador, que es el de Estados Unidos, gana, pues evidentemente la Unión Europea tiene que seguir en esa inercia, pero tienen un nuevo enemigo, Rusia, y otro incluso más importante, China. En esta Segunda Guerra Fría, la Unión Europea sigue disfrutando de los réditos y de los restos y también de las inercias propias, de las rentas, quería decir, de las rentas propias de la instauración de ese estado del bienestar y de esa democracia pacífica de la Primera Guerra Fría. ¿Y qué pasa? Pues que ahora Donald Trump ha llegado y les está exigiendo facturas a los europeos, y hace muy bien, creo que lo voy a decir así, hace muy bien en hacerlo, porque evidentemente los europeos de la Unión Europea han vivido de prestado durante casi 80 años por el orden impuesto imperialmente por Estados Unidos. Y como viven de prestado, pues ahora mismo se quejan porque hay un señor que les está pidiendo facturas, cosa que no han hecho los anteriores, porque lo daban por hecho y ya está. Y Donald Trump, como es un empresario que siempre exige facturas para dar justificación de todos sus movimientos empresariales, de todos sus negocios, pues evidentemente lo hace de malas maneras, pero las malas maneras aquí no quitan de que tenga razón, que tenga la verdad Donald Trump. Entonces, yo no veo decadencia en absoluto, yo veo simplemente un señor que de manera franca, honesta y desagradable les dice a los pijillos de la Unión Europea, a la gente que vive de las rentas en la Unión Europea: oye, señores, que vosotros si estáis donde estáis es gracias a esto. Y además me voy a quedar con Groenlandia, porque encima que vivís de la paz que hemos impuesto nosotros, no sois capaces de defender lo poco que tenéis. Y a nosotros nos interesa tener la garantía de controlar la mitad del Ártico frente a Rusia, cosa que vosotros pues sois unos inútiles porque no tenéis ejército propio ni podéis hacer. Y al final pues eso es lo que va a pasar. Yo creo que simplemente la diferencia es de grado de honestidad y de grado de malas maneras, si se quiere. Pero muchas veces el desagradable te está diciendo a la cara lo que necesitas oír mucho más que aquel que es diplomático y te está dando la puñalada por la espalda. Trump no va a apuñalar a la Unión Europea ni a Dinamarca por la espalda, lo va a hacer de frente. Lo que pasa es que Dinamarca no se va a defender. Entonces yo no veo decadencia, yo lo que veo es simplemente un señor que dice lo que ha habido siempre, pero sin tapujos, sin velo. Trump, que por lo menos va de frente, que a veces hasta se agradece. Por cierto, veía en el chat que estaban preguntando por la decisión de la Corte Suprema. Hoy todo apuntaba que iba a tener lugar esta decisión, pero la Corte Suprema se ha negado este martes a pronunciarse sobre los aranceles. Imagínense el golpe. Precisamente en su primer año en el cargo podrían tumbar los aranceles de Trump, pero esto finalmente no va a ocurrir, al menos en el día de hoy. Esto implica que el desafío a su política va a tardar al menos otro mes en resolverse. El tribunal dice que está dispuesto a tomar un receso de 4 semanas, entonces la próxima fecha posible para el fallo arancelario sería el 20 de febrero. Tregua arancelaria para Donald Trump. Decíamos que estaba subido, que estaba envalentonado, pues más alicientes para el presidente de Estados Unidos. José Miguel, quiero saber tu opinión también sobre estos mensajes que se publicaban hoy de Macron, de Rutte y esto que nos estaban diciendo ahora tanto Covadonga como Santiago, ¿no? Que por lo menos Trump va de frente. Otra cosa es precisamente las formas que está gastando, ¿no? Sus formas son las de un empresario inmobiliario de Nueva York, ¿no? Por lo tanto, parece ser quien conoce la jerga de los movimientos y cómo tratan los negocios, el sector inmobiliario de la Gran Manzana, pues parece que funcionan así. Bueno, yo coincido con Santiago en que lo que está diciendo abiertamente es: ustedes son unos súbditos del imperio norteamericano y por lo tanto tienen que cumplir aquí pues toda una serie de requisitos. Es decir, no les paso la factura, les ocupo Groenlandia porque me interesa, me conviene, porque yo soy capaz de defenderla y ustedes no, y poco más. Es decir, yo creo que lo que es europeos, lo que tenemos que ver en todo este movimiento de Trump es lo que somos, es decir, la nada. El problema no es que estés en decadencia en Occidente o dejes de estar, aquello ya lo decía Oswald Spengler en 1920. El tema es que Europa en estos momentos es la nada.
la Unión Europea es la nada. Es decir, por si analizamos el papel de la Unión Europea en cualquier conflicto o en cualquier discusión diplomática de alto nivel, pues ni está ni se la espera. Es decir, llega porque o bien la invita a Estados Unidos o la invita a China. Ya con Rusia, como no hay relaciones, pues no te invita, sino también te invitaría. Pero vas invitado. No porque el peso que tú tengas sea importante ni sea fundamental. Cada vez económicamente pues va cayendo. Aquí sí que hay una decadencia económica clara y militarmente tiene un peso nulo. Por lo tanto, es evidente que dependes para la defensa fundamentalmente de Estados Unidos y Estados Unidos te cobra la factura. A mí me parece bien que Donald Trump diga las cosas a la cara. Yo prefiero a la gente que te dice las cosas a la cara que no aquel que va por detrás y luego al finalmente hace lo mismo que haría Donald Trump. Porque si hubiera otro tipo de administración, pero consideraran que Groenlandia es básico para la defensa estadounidense, pues harían lo mismo, al final se la quedarían. Por lo tanto, al final lo que importa es el resultado, no la diplomacia que se haga o que se diga. Bueno, luego lo saca. Bueno, yo creo que es que Trump considera a muchos líderes europeos la nada, que en el fondo también es lo que son, ¿no? Teniendo en cuenta que además Macron le queda lo que le queda en el cargo y que no se puede volver a presentar, pues Donald Trump pues, la ha tratado así. Dice, oye, si usted quiere, pues hacemos negocio, si no quiere, pues le pongo 200% a los vinos y a los espumosos franceses y entonces usted va y se apaña ahí en Francia a ver cómo le va el tema. Bueno, que luego Macron diga de abrirse a Rusia y a China, pues bueno, esto lo hemos escuchado 200 veces y al final estamos en las mismas. Porque si hubieran querido tener una política independiente, pues no hubieran roto con Rusia, se hubiera protestado cuando se voló el Nord Stream, cosa que no se ha hecho, y así seguimos, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo lo que hay, es decir, ya te dije aquí que no creo que Rusia se fuera a poner muy preocupar excesivamente porque Estados Unidos se quedara con Groenlandia y hoy ya pues han dicho que Groenlandia no es danesa. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es, bueno, pues que hay unos acuerdos que yo ya dije aquí, que cuando había las reuniones entre Rusia y Estados Unidos por el tema de Ucrania, el tema de Ucrania era lo menos importante que se había discutido y ahora estamos viendo los resultados. Es decir, hay acuerdos en el tema del Ártico, que es básico para los dos países. Evidentemente tiene más territorio Rusia en el Ártico que Estados Unidos y ahí es donde viene el tema de Groenlandia, porque como mínimo tendrá una de las entradas de este pasillo comercial, de esta ruta comercial, y por lo tanto esto es lo que hay. Es decir, y Europa pues a tragar porque no hay mucho más que hacer.